Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX. Soy Carla nuevamente y es un gusto estar compartiendo con ustedes ese espacio de reflexión, de opinión y de una plática, unos 20 minutos para poder platicar sobre algún tema que está aconteciendo en la realidad nacional. Antes de comenzar, pues como siempre, quiero aprovechar de hacer un llamado a la prevención, a la precaución. Continuamos en pandemia, los casos continúan allá afuera. Procuremos cuidarnos muchísimo y no tomar ningún paso en falso. Siempre con nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel, evitando lugares muy aglomerados y espacios cerrados. Hagámoslo por nosotros y por nuestras familias. También aprovecho para mandarles un mensaje a todos los que me sintonizan, tanto adentro del país como afuera del país. Es un gusto realmente tener unos minutos para dirigirme a ustedes y pues realmente creo que es un honor que poder contar con una audiencia como ustedes, siempre tan crítica, tan exigente. Es un proceso de aprendizaje mutuo donde del lado de la persona que está acá se les da una reflexión, pero ustedes también tienen la oportunidad de comentar. Los invito siempre a estar pendientes de los programas de cada uno de los panelistas cada día a las 7 de la noche horario de El Salvador, y pueden sintonizarlos por medio del canal de TVX o por el canal de YouTube, ya sea si lo sintonizan en vivo en el momento que se está transmitiendo o si los sintonizan después tomándose un cafecito, comiéndose un pan dulce y todo eso. Entonces, ahora un poquito para dar inicio al tema y a la conversación del día de ahora. Para platicar un poco, han sido días muy movidos. Estamos en vísperas de las elecciones de diputados y de alcaldes. El 28 de febrero, el domingo ya casi que es contando días en retroceso para ese suceso. Creo que va a ser un evento histórico que va a marcar realmente un antes y un después y en nuestro país. Y que por primera vez luego de muchísimos años va a haber un nuevo partido, porque así lo dicen muchísimas de las encuestas, y pues así parece ser realmente que el nuevo partido, bueno, de Nuevas Ideas y de Gana, ahora van a tener mayoría en la asamblea, lo cual va a plantear pues una nueva dinámica política, donde ahora los partidos que anteriormente habían sido mayoritarios, Arena y el Frente, pues ahora pasarían a ser minoritarios. Vamos a ver qué nos depara todo esto. Nuestro rol siempre va a ser ser muy críticos y exigentes, independientemente de la simpatía que tengamos por un color en específico. Antes de ser simpatizantes con un partido, tenemos el deber como ciudadanos de exigir, de evaluar, de pedir transparencia, y de, en estas fechas, hago el llamado de votar por candidatos que sean capaces, que cuenten con la ética. Creo que la ética es algo extremadamente importante. Con la ética, con la formación profesional, con la formación académica, que tengan experiencia y sobre todo muchísimo interés realmente en en ejercer sus funciones como deberían, en ejercer todo lo que implica ser un funcionario público, gobernar para un país con tantas precariedades como lo tiene El Salvador, y seamos siempre esa voz exigente. Creo que uno de los principales errores que hemos tenido a lo largo de todos esos años es que luego, cuando llegó el desencanto, probablemente se dejó de exigir como se debería. Ya como que veíamos que los actos de corrupción pasaban y no debería de ser así. Deberemos de mantenernos alertas desde el inicio, exigentes desde el inicio, especialmente si las personas quienes nos representan han sido personas que nosotros les hemos dado el voto de confianza. Estas personas que estén en la asamblea, que vayan a tener un curul en la asamblea legislativa o también en una alcaldía, tienen que hacer valer el voto de confianza que les hemos dado y ser siempre extremadamente
exigentes, pero también continuar participando del servicio público de diferentes maneras, organizándonos comunitariamente, organizándonos socialmente, ahora que hay tantos movimientos sociales acá, bueno, como siempre lo han habido en El Salvador, de la diáspora, que hace un año aproximadamente, más de un año, yo estuve en Los Ángeles y vi cómo la diáspora en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo se organizan políticamente, pero también comunitariamente, y abogan por su bienestar y abogan por sus comunidades acá, y da realmente gusto ver todo esto. Así que continuemos de esa manera, siempre siendo exigentes e informándonos y escuchando, como lo he venido diciendo desde el inicio, diferentes opiniones, diferentes perspectivas. Probablemente muchos de ustedes no están de acuerdo con algunas de las posturas que su servidora da acá, pero creo que eso es lo bonito de Plataforma, que pueden escuchar diferentes posturas sobre un mismo tema a lo largo de diferentes días, y luego de escuchar diferentes posturas, ustedes toman una posición. Que eso es el ejercicio y el deber ciudadano. Ahora, voy a contarles un poco sobre lo que ha estado aconteciendo acá en El Salvador. Creo que ustedes lo han estado viendo a través de las noticias. Y este mes, el 9 de febrero, se cumple un año del intento del autogolpe de Estado militar que se llevó a cabo pues el 9 de febrero del 2020, dirigido por el presidente Bukele con el respaldo de diferentes políticos y sobre todo con la complicidad de la fuerza militar. Un año después no hay consecuencias y no hay llamados de atención realmente graves. Los principales llamados de atención que se dieron fueron de la comunidad internacional, pero deberían de ser internos, deberían de ser las instituciones las que se pongan a exigir cuentas sobre lo que aconteció, a buscar responsables de este acto y tomar las medidas respectivas. Aquí hay como muchas opiniones diversas sobre que si fue un golpe, que si no fue un golpe. Los hechos que sabemos es que se convocó a ciudadanos a que llegaran afuera de la Asamblea Legislativa. Un día antes se monta una tarima, el día 9 de febrero, pues llega el presidente, habían francotiradores a las afueras de la Asamblea Legislativa, llega acompañado de militares, entran a la Asamblea Legislativa rodeado de militares y el presidente se sienta en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa. Luego de esto se trataron de dar otras versiones para disimular el intento que se hizo, diciendo que eran temas de seguridad, pero luego el presidente, de hecho, en una conversación bastante informal que tuvo con un artista, con Residente, le preguntó por qué llevó los militares, por qué lo llevó. Y él pues aceptó que fue una medida de presión. ¿Por qué es alarmante esto? Vivimos en un país todavía democrático, un país cuya democracia nos ha costado muchísimo construir. Como ya lo he dicho en otros programas, nos costó una guerra sangrienta que dejó miles de asesinados, de desaparecidos, de torturados. Muchísimas de ustedes tuvieron que salir del país en ese momento para proteger su vida y que hasta la fecha probablemente no han podido volver porque el país tampoco ha sabido recuperarse. Señales como estas son señales realmente alarmantes de retrocesos a lo poquito que se ha logrado construir en esta democracia, que no es una democracia perfecta. Yo creo que hay que señalarlo. Yo creo que esta democracia tiene que cambiar y tiene que ponerse al servicio de las mayorías. Para mí, y aquí hay temas más teóricos, que bueno, sí, que democracia es el medio democrático por el cual una persona llega al poder por medio de la mayoría, pero para mí la democracia debería ser más de eso. Debería ser democratizar recursos,
democratizar acceso a oportunidades, por ejemplo, que la salud de calidad no sea solo de quienes la pueden pagar, sino que sea de las mayorías que trabajan arduamente por ella, que el acceso a recursos económicos, a oportunidades, a educación, a trabajo, sea para las mayorías. Entonces creo que sí se trata de defender lo poquito de democracia que tenemos, pero también decir, esta democracia también tiene que cambiar. Y tiene que ponerse al servicio, pues, de la mayoría, de un pueblo salvadoreño, trabajador, que ha hecho muchísimo y que, pues, estamos viviendo en un sistema, al final, económico y social, donde muchísimas veces una persona que nace pobre termina muriendo pobre. Y eso hay que cambiarlo. Entonces también hay que llamar la atención a este punto. Pero entonces, volviendo al tema, hablábamos sobre el intento de autogolpe. Traté de buscar una definición. Mencionaban en una columna José Afane, que él escribió en la Prensa Gráfica el año pasado, sobre el autogolpe. Y él mencionaba que un autogolpe ocurre cuando un presidente que llegó al poder por el voto popular disuelve el poder legislativo, prohibiéndole a los diputados ejercer sus funciones. El presidente entonces, de forma ilegal, asume poderes extraordinarios y se convierte en dictador. Entonces, anula la constitución del país y suspende los tribunales civiles. Ok, fue un intento de autogolpe. Al final no fue algo que terminó sucediendo. Sabemos lo que pasó, que el presidente Bukele al final dijo una oración y salió y le habló a la mayoría. Y aquí hay que hacer una diferencia, que a veces uno se excusa mucho en decir que llegó al poder por el voto popular. Y eso es innegable, que el presidente llegó al poder por el voto popular. Y tiene un enorme respaldo popular. Y tiene muchísima simpatía con una gran cantidad de la población, con la mayoría de la población. Y creo que eso es algo que no se puede desmeritar y que realmente es admirable, esos niveles de popularidad que ha ganado con la gente. Y que pues algo se ha hecho para lograr que las personas vuelvan a tener esperanza en una nueva figura política luego de tanto desencanto, pues. Pero eso es algo muy distinto cuando se ha llegado al poder de manera por el voto popular, de manera democrática, pero ya cuando se está en el poder, puede que hayan señales un poco alarmantes sobre temas sobre acciones más autoritarias. Y es allí donde tenemos que poner la alarma, para que estas señales de autoritarismo eviten evolucionar y al final pues hasta se puedan convertir en dictaduras. En Latinoamérica han habido otros intentos y otros autogolpes. Uno de los más reconocidos es el de Fujimori, que se llevó a cabo en Perú, que fue el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori decidió clausurar el Congreso, que es lo equivalente a la Asamblea Legislativa. En ese momento, él sí lo llevó a cabo, suspendió la Constitución, intervino en la justicia y declaró el estado de emergencia. Lo hizo con el respaldo del ejército y con un amplio apoyo en la opinión pública. Podemos ver que pues, hay muchas similitudes a lo que ocurrió el 9 de febrero, que se realizó, que se llega a tomar un órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, lo que equivale al Congreso en Perú. Se hace con el respaldo del ejército y también con un amplio apoyo en la opinión pública. Al final, ¿en qué terminó Fujimori? Pues Fujimori siguió en el poder hasta el 2020. Tuvo muchísimos escándalos de corrupción, acusaciones de violaciones de derechos humanos, porque también tenía el control del ejército, abusaba muchísimo también de tener este control. Y esto da paso muchísimo a abusos y a represión.
cómo terminó Fujimori. Pues al final Fujimori, sabemos, pues está en la cárcel. Y bueno, es un caso que quería contarles sobre un antecedente que tenemos de pues alguien que llega con el respaldo popular y luego hace uso de métodos poco democráticos, de métodos más autoritarios para ganar poder. Y al final nunca es bueno, y esto lo han dicho otros panelistas acá, nunca es bueno acumular tanto poder. Siempre es bueno el balance de poderes. Por eso nuestro país tiene 3 órganos del Estado, con muchísimas cosas que tienen que mejorar también, pero usemos las vías democráticas, para mencionar también, pues, para mencionar esta semana, también muchos me van a decir, sí, pero no habla de lo que está ocurriendo actualmente. Pues para mencionar, pues sí, esta semana, este 9 de febrero del 2021, el diputado Parker pues presentó una solicitud para iniciar un proceso para evaluar la incapacidad física o mental del presidente Bukele para luego destituirlo. Creo que es una medida demasiado fuera de lugar, realmente. Creo que es una medida basada muchísimo en querer llamar la atención electoral a unos días de la elección. Una medida que pues al final no tiene realmente como un sustento muy fuerte, y que al final termina debilitando a lo débil de la oposición que aún queda en el país, y que termina deslegitimando luchas que diferentes movimientos de oposición han tratado de venir haciendo. Es una pena realmente que los diputados no midan el impacto negativo que estas acciones tomadas tan apresuradas y tomadas a veces como que, no sé, sin meditarlas, el impacto negativo que tienen para deslegitimar luchas sociales. Este 9 de febrero de este año, cuando se cumplió un año del autogolpe, de hecho fue muy significativo que desde la mañana hubo diferentes manifestaciones, todas pacíficas, de estudiantes y de juventudes organizadas. Desde la Universidad Nacional, en el Monumento de la Chulona, en El Salvador del Mundo, afuera de la Asamblea Legislativa. Desde la mañana hubo diferentes expresiones para recordar el intento de autogolpe y para rechazarlo nuevamente. Y estas acciones tan apresuradas como las que toman al final los diputados, que terminan radicalizando a la oposición y terminan invalidando a la oposición, también terminan invalidando esos esfuerzos más colectivos. Traí el caso para hacer un poco de matiz. Sin embargo, no creo que sea equiparable este intento de que se active el artículo 131, inciso 20 de la Constitución. No creo que sea equiparable a usar a los militares y entrar a la Asamblea Legislativa e intentar de tomarse un órgano a la fuerza. Principalmente con el antecedente que tenemos en nuestro país, que venimos de un país en guerra donde se utilizó muchísimo al ejército para reprimir y donde el ejército tiene muchísimo historial de violaciones de derechos humanos. Hay que tener muchísimo cuidado con todas estas señales. Hay que llamar la atención de lo alarmante que fue, sin tampoco caer en actos tan apresurados, sin fundamento también como los que están tratando de hacer ahora los diputados. Siempre hay que ser críticos en las acciones que realizan cada uno de los actores políticos en nuestro país. Y yo creo que poner muchísima atención a lo que está pasando en la sociedad organizada. Porque la sociedad organizada también, como les digo, esos actos que pasaron desde la mañana hasta la noche,
de Juventudes Organizadas también están llamando la atención a que reprochan estas acciones, a que reprochan el abuso de poder para concentrar aún más poder. Esto era un poco de la reflexión que les traía el día de ahora. Muchísimas gracias por sintonizar y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias.